Le damos la bienvenida al internacionalista Eric Rosso con máster en Desarrollo y Políticas Públicas para hablar de las reacciones de la comunidad internacional ante lo que ha ocurrido en Venezuela. Buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido. Buenas tardes, Marjorie. Gracias a BPI TV y de nuevo por la excelente labor que hacen en brindarnos hoy una ventanita que nos conecta a cada rincón del mundo. Gracias, Eric, por esas palabras. Para nosotros es un placer y es un gran compromiso poder estar llevándole al mundo lo que significa esta gran protesta por la verdad a nivel mundial para reflejar un poco lo que se vive actualmente en Venezuela. Quisiera que comenzáramos hablando acerca de ese discurso que dio el día de hoy María Corina Machado, en el cual refería que había que hacer un balance y rescatar los logros obtenidos de parte de la comunidad internacional con respecto a los pronunciamientos hacia Venezuela. Si pudiésemos hablar de esos logros, a tu juicio, ¿cuáles serían los más importantes? Yo creo que si bien el venezolano hemos estado acostumbrados o procurando quizás a pedirle al sistema de Naciones Unidas o al concierto de organizaciones que forman parte de la comunidad internacional que ejerzan algún tipo de presión que responda a la necesidad de lo que nosotros quisiéramos hacer en su lugar, pero hay que entender distintos procesos y regulaciones que ellos responden, ¿no? En el caso de los últimos días, porque creo que si bien las últimas 3 semanas casi han sido contradictorias con posturas en desacuerdo o a favor o incluso silentes para garantizarse, como es el caso de Brasil, México y Colombia, garantizarse un espacio en la mesa de negociación con la transición de la salida de Maduro. Pero al mismo tiempo vemos resultados como el día de ayer en consenso unitario dentro de la Organización de Estados Americanos, que si bien es difícil y por mucho tiempo lo fue la diplomacia petrolera con la que el régimen buscó siempre de comprar a las islas y sus votos del Caribe en organismos como estos, vemos el día de ayer que fue significativo el respaldo al unísono, de que aquí lo que queremos es que se muestren las actas, que se diga la verdad. Es lo mismo que pasó esta semana dentro del Consejo o en el caso del Seno de las Naciones Unidas con un reporte que si bien el secretario general pudo haber reservado de manera privada, como se estila en estos casos, pues también producto de la presión de huelguistas, de venezolanos en cada rincón del mundo, tuvieron que mostrar al público y al mundo entero lo que realmente sucedió el 28 de julio en Venezuela. Vemos un órgano electoral que no solamente fue sesgado en sus reglamentos y en la participación de los candidatos, en la inscripción de la verdadera voluntad de un pueblo a elegir a su candidata, que en este caso era María Corina o en su momento Corina Lloris, y que al final terminó siendo hoy el presidente electo, embajador Edmundo González Urrutia. Creo que si bien ha sido un proceso lento y recordemos que muchas veces pensamos que la OEA o la ONU son organismos inútiles, por decirlo de una forma elegante, también Sí. tenemos que tener conciencia de que si no existiesen tendríamos que crearlos. Creo que es necesario entender que hay un espacio donde se necesita dialogar, hay un espacio donde se necesita contrarrestar a las partes que no pueden estar o no de acuerdo con nosotros y buscar y promover ese consenso. Hoy la verdad acompaña al pueblo venezolano, hoy la verdad está de nuestro lado y sabemos que el mundo así lo entiende porque la pregunta inicial, el planteamiento principal es porque el régimen no ha mostrado las actas. Aquí no se trata de las actas de María Corina o de Edmundo o las del CNE y las del régimen. Aquí son unas actas que muestran cada una de las máquinas electorales, cerrado el proceso electoral, donde por años ellos se encargaron de gritarle al mundo que era uno de los procesos más transparentes. Aún con todas las trabas, aún con toda la oscuridad que hubo en el proceso electoral y en la elección en sí misma, logramos la digitalización. Hoy el mundo y los organismos internacionales siguen respaldando el eco de la voz venezolana que clama que se muestren las actas, que se diga la verdad, que acá el que tiene la verdad no tiene por qué ocultarse, ni mucho menos buscar excusas fuera del el órgano que realmente debió regular esta elección, que es el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, ante los ojos del mundo, ¿cómo queda esta mediación de la tríada? Y en el caso de Zapatero, que también dentro de España se le está llamando a que tenga un pronunciamiento de condena hacia lo que ha pasado en Venezuela. ¿Cómo queda esta mediación ante el Yo mundo creo que en a función de lo que ha dicho diferencia, María Corina? yo creo que a diferencia de Zapatero, que es una persona contratada, que es un esbirro del régimen, que ha servido y tiene y ha sido demostrado que recibe financiamiento de la dictadura de Nicolás Maduro, pues ahí a viva voz se muestra quién le paga su renta o quién paga sus cuentas y quién realmente termina financiando su voz.
En el caso de México, Brasil y Colombia, si bien son países que de manera ideológica se alinean con un sector asociado al chavismo, a la izquierda tradicional de la región, pues hoy entendemos que no solamente han buscado de salvaguardarse un espacio en la mesa de negociación, pero al mismo tiempo de salvaguardar lo que ellos llaman su legado izquierdista en la región. Esto va mucho más allá de un tema de izquierdas o derechas. Hoy el mundo sabe, y además ellos lo entienden porque sienta un precedente incluso para sus propios países, que poder clamar una victoria sin mostrar un resultado electoral es la principal one-on-one de un libreto, de una farsa, de una mentira que nadie es dispuesto a comprarle en un mundo digital como el que tenemos hoy. Es tanto el avance que se ha tenido no solamente en el crecimiento de la esperanza, de la organización ciudadana que describe y que orquestó María Corina Machado y sus equipos dentro y fuera de Venezuela, sino que además te habla de hoy un país que sigue saltándose la censura, un país que puede no tener comida, puede no tener educación, puede no tener acceso a la salud, pero sabe lo que es un VPN, sabe lo que es acceder hoy a un mundo digital para reclamar sus actas. Hoy el nivel de avance que va a salir y que va a terminar siendo parte del producto y este legado bonito, este legado de transformación de luz y esperanzador que hoy sucede dentro y fuera de Venezuela, incluirá un salto tecnológico. Hoy lo que hicieron los venezolanos dentro y fuera de Venezuela es inaudito para cualquier democracia del mundo. El tener acceso digitalizado a las actas de votación en cada mesa electoral representa un salto gigantesco no solamente para los venezolanos, los latinoamericanos, sino cualquier ciudadano del mundo que se dice demócrata, que cree en la democracia como una forma de gobierno y que sin lugar a dudas hoy los venezolanos seguimos aferrándonos como la principal salida de la crisis en la que vivimos. El pueblo venezolano a través del voto de manera pacífica sigue clamando esa libertad a través de la verdad que lo respaldan sus actas. Mañana se cumplen exactamente 3 semanas desde las elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Qué podría pasar si no dan definitivamente los resultados electorales el gobierno del país? ¿A qué otros métodos o qué otras opciones de presión pudiese ejercer la comunidad internacional? Yo hace rato escuchaba a Laura Guevara, artista venezolana en México, dirigiéndose a los venezolanos en Ciudad de México, y ha sido no solo esperanzadora irte a la cama anoche viendo los videos de los venezolanos en Australia, Sí. viendo el zumbido y el resonar de cada venezolano en cada calle del mundo, y Laura lo resumió en una forma sencilla pero poderosa. Ella dice que si creemos que un poema que reza más o reza menos, unas frases donde si creemos que una fuerza pequeña puede ser inútil, pues intenta dormir con un mosquito en el cuarto. Hoy nosotros en cada rincón donde está un venezolano vamos a retonar, vamos a resonar, vamos a alzar nuestra voz una y otra vez, cuantas veces sea necesario, porque como bien lo ha dicho María, esto es hasta el final, aquí ya no hay vuelta atrás, ya los venezolanos no estamos cansados, ya los venezolanos no somos los mismos, ya aquí no hay desunión, aquí todo lo contrario, si bien ha sido un camino tortuoso, largo, de 25 años, con muchas heridas abiertas, donde se ha buscado manipular nuestra salud mental, donde se ha usado de nuestra salud física, donde se ha creado heridas que podían ser o pudieran ser pensadas como insalvables. Hoy llegó el tiempo de extirpar el cáncer que realmente nos tiene arrodillados a una miseria y poder empezar a limpiar esa herida para que Venezuela sane, para que nuestra salud emocional, mental, física y espiritual vuelva a ser restaurada, para que la libertad de Venezuela pueda ser abrazada no solamente como un principio en papel, sino como un principio en el corazón y en los latidos de cada venezolano dentro y fuera de Venezuela. Hoy hemos cambiado como sociedad porque no estamos dispuestos no solamente a seguir comprándole un discurso de mentiras al régimen, sino entendemos precisamente eso como su verdadero legado. Toda mentira que no se respalda con la verdad, toda fuente de información que no está siendo verificada, toda persona que quiera buscar de dividir lo que se dice hoy desde Caracas, desde la dirección comandada por María Corina Machado y Edmundo González, queda simplemente aislada como parte de ese legado fúnebre que no representa nunca más la luz que hoy arropa Venezuela, la luz que se despierta en el corazón de cada venezolano y que estoy seguro que será esa luz que nos llevará a abrazarnos en familia y en libertad. Amén, que así sea. Te comparto parte de lo que fue ese pronunciamiento del embajador de Uruguay ante la OEA, quien decía que era importante en este momento de la historia de Venezuela no tener una posición neutral, que te tenías que pronunciar o a favor o en contra. Esto haciendo referencia a los países del mundo y también hacia la acotación de cómo los artistas se han sumado a toda esta campaña informativa, sobre todo en el exterior,
para poder comunicar a los venezolanos en el mundo y a los venezolanos en nuestro país este tipo de convocatorias. Quisiera que presentaras tu visión como internacionalista, si consideras que toda esta campaña que se está haciendo ha logrado cambiar la narrativa internacional, la percepción que tienen los países del mundo sobre lo que se vive en Venezuela. Marjorie, es que yo creo que uno de los principales ejercicios que podemos hacer los que estamos afuera es que por primera vez no tenemos que reeducar a ningún periodista que viene a entrevistar. O sea, no tienes que modificarle, mira, esto no se dice así, esto no es asado, están hablando el mismo lenguaje. Hoy precisamente los de adentro y los de afuera, incluso los comunicadores sociales, los periodistas están siendo eco de la verdad, de lo que sucedió en Venezuela. Aquí no hay reeducación, aquí no hay self-proclaim, aquí no hay buscar de camp, llámalo así, llámalo asado. Aquí se trata de una verdad que nos respalda al unísono. Aquí se trata de una inmensa mayoría que ha decidido cambio. Aquí se trata de un país que ya lo ha mostrado una y otra vez, que ha hecho cuanto y más se le ha pedido y que hoy, incluso bajo las propias reglas de la tiranía, les ganó, los dejó desnudos, los dejó en la calle. Fue una inmensa mayoría aplastante que no hayan circo ni manera de montarse para poder justificar lo que es innegable. El pueblo de Venezuela quiere libertad, quiere justicia, quiere paz y quiere democracia. Eso es irreversible, eso es indetenible y eso más temprano que tarde va a ser el futuro que nos llegará a abrazar a cada uno de nosotros. Es nuestro destino, es nuestro propósito y estoy seguro que ninguno de los que está dentro y fuera descansará hasta que esa sea nuestra realidad tangible. Sí, María Corina decía hoy, desnudamos al tirano y debemos sentirnos orgullosos por eso, pero también han hecho señalamientos dentro de la comunidad internacional sobre la importancia del tiempo. ¿Cuánto tiempo más puede tomar que se reconozcan los resultados electorales? Yo creo que si bien los venezolanos, porque evidentemente son 25 años, Marjorie, o sea, estoy hablando de 2/3 de mi vida, es fácil Sí, decirlo, yo no conozco nada más que esto y he podido conocer otras cosas en países en los que ni siquiera tengo oportunidad de votar o de ser una voz de esa comunidad que me ha recibido, ¿no? Creo que hoy los venezolanos entendemos no solamente que si bien puede tomar semanas más, días más, pana, como lo dice María, es hasta que se acaben, es hasta que termine, hasta que lo logremos, punto. Aquí sabemos de que hay gente que se va de vacaciones los fines de semana, Naciones Unidas y cualquier organismo trabaja de 9 a 5 y después también siguen con sus vidas, pues de 9 a 5 sacaremos provecho, de lunes a viernes nos los instalaremos en sus puertas, los fines de semana haremos lo que tengamos que hacer y lo que se nos pida que se tenga que hacer, pero aquí aprovecharemos el tiempo que tengamos que aprovechar donde quiera que estemos ¿Sabes hasta que lo qué? logremos. Me llamaba la atención que una de las cosas que ha ganado el venezolano es la unión. Antes se hablaba de una oposición dividida, en este momento se habla de un pueblo consolidado en una misma ruta. Quisiera que habláramos un poco acerca de lo que hemos aprendido como venezolanos luego de 25 años, el mismo sistema de poder. Yo creo, Marjorie, que yo vivo en Estados Unidos, acá en Nueva York, y una de las cosas que yo hace 11 años escuchaba como si me estuvieran hablando en chino o en un idioma que fuese imposible de entender para mí, era precisamente aquello de entendernos a pesar de que seamos diferentes. El estoy agree with this, a pesar de que estemos en desacuerdo. Y para mí era como, es un concepto totalmente, eso no existe en mi cabeza, en mi diario venezolano, como que estábamos acostumbrados a la polarización, era blanco o era negro, eras del este o eras del oeste, era una cosa que a juro teníamos que buscar una forma de antagonizar. Hoy ya yo creo que incluso a esa forma en que nos preguntábamos de qué parte de Venezuela eres, como para buscar si había un morbo de sectorizarte entre pobre o rico, clases sociales o etcétera, aquí ya no se trata de eso, aquí es de dónde eres para que tú también cuentes la historia de tu comunidad. ¿De dónde eres? Porque aquí somos cada quien tiene que hablar de los 335 municipios del país. ¿De dónde eres? Porque aquí cada quien tiene una historia que contar de su parroquia, de su municipio, de su barrio, de su caserío, de su residencia, del que está dentro o el que está afuera. Hoy aquí se trata de una unidad que va mucho más allá de nuevo, de ideologías, de clases, del estatus migratorio con que llegaste a este país. Aquí en Nueva York nos hemos unido a los venezolanos que están en shelters, los venezolanos que han tenido muchísimos años y una industria y una carrera establecida en sus sectores. Aquí hay gente de cualquier distinta oleada migratoria, clase social, estado de Venezuela, color de piel, raza, credo, religión.
Hoy los venezolanos, de nuevo, hemos entendido que ganamos más estando unidos, que ya ha sido demasiado el camino que nos ha separado, son demasiadas las venas y las heridas abiertas que tenemos desangrándonos por una región, por el mundo, por las calles de toda Latinoamérica, pana. Hoy entendemos que el sufrimiento que hemos vivido no va a ser en vano porque no lo permitiremos que sea en vano, porque nos estamos haciendo cargo de nuestras heridas, porque estamos dispuestos a abrazar al que pensaba distinto, porque ha sido suficiente lo que hemos pasado para separarnos de nuestros familiares. Hemos sido demasiado heridos y hay una parte humana en la que ya no soporta más seguir enterrando familiares a través de una cámara de teléfono. Aquí falta ya un abrazo colectivo que deje por encima las izquierdas, las derechas, los blancos, los rojos, los azules, los naranjas. Aquí se trata de una Venezuela que decidió cambiar, que decidió superar y pasar la página, que como lo dice la canción, aquí preferimos fingir amnesia y volver a abrazarnos en libertad. Aquí llega un momento de paz y de libertad que va por encima de las rencillas, de los pleitos de pasillo, de las pendejadas, y me perdonan la palabra, que antes nos han tenido divididos. Aquí nos entendemos como ciudadanos, como venezolanos, como personas capaces y responsables del cambio que se viene en Venezuela, del cambio que se sigue gestando, del cambio que ya ha sido votado por un pueblo mayoritario, dándolo todo, defendiendo su voto hasta el último minuto. Y aquí estamos un día como hoy, 17 de agosto, para cobrar, para celebrar la victoria y para hacer lo que tenga que hacerse para que esa victoria no quede en vano y todo lo contrario, se restablezca el orden de Venezuela, la democracia y la prosperidad que tanto anhelamos los venezolanos. Luego de estas represiones, detenciones arbitrarias, se ha manejado la narrativa dentro del oficialismo de que todo volvió a la normalidad en Venezuela porque no hay protestas de calle. María Corina ha dicho que hay que salir inteligentemente en momentos cruciales como el día de hoy. ¿Cuál crees tú que sea el impacto que tenga o el mensaje que se le da a la comunidad internacional con estas manifestaciones multitudinarias de venezolanos en el mundo? Yo creo que el respaldo sigue siendo lo mismo que se expresó en las actas del 28 de julio, que la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela quiere libertad y quiere cambio, quiere democracia. No solamente porque en Venezuela han sido creativos para saltársele al régimen. Yo veía como Juan Pablo, como María Corina se quitaba la chaqueta y se montaba en el camión. Eso te habla nuevamente de quiénes somos los venezolanos. Es gente restiada con su cambio, es gente restiada con el proceso de libertad y de democracia, de la restauración de los principios y las instituciones que nos deben definir como país. Hoy vemos no solamente de nuevo el esfuerzo de titánico donde compañeros de la política, de distintos partidos, de que en algún momento formamos parte del movimiento estudiantil, te dicen por mensaje de privado de Instagram, gracias por lo que estás haciendo, estamos escondidos desde hace días, no podemos publicar nada, esta zozobra no nos va a callar, pero qué reconfortante saber que ustedes levantan la voz por nosotros. Hoy los venezolanos en más de 300 ciudades del mundo estamos haciendo precisamente eso, haciéndonos eco de la voz que no van a callar dentro de Venezuela. Aquí las actas que estamos mostrando precisamente, por desgracia, de la dictadura, de querernos robar el derecho al voto a la diáspora, nosotros no pudimos votar en su inmensa mayoría. Aquí la victoria hubiese sido mucho más contundente si los 8 millones de venezolanos se nos permite el derecho al voto. Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Defendiendo la mesa de votación en la que si yo hubiese votado, ese voto hubiese sido un voto más para Edmundo, que si hubiese sido no solamente la mesa en la que votó la mamá de Laura Bolívar, por ejemplo, que también es una de las influencers venezolanas que desde su espacio ha involucrado a otros comediantes y artistas latinoamericanos a que se unan al eco del reclamo que hacemos los venezolanos, que se respete la verdad, que se reconozcan los resultados del 28 de julio y que se permita la transición a la democracia dentro de nuestro país. Eric, gracias por acompañarnos el día de hoy y presentarnos tu visión como internacionalista, como diáspora venezolana y como joven sobre lo que está pasando en nuestro país. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, Marjorie. De aquí salgo directo a Times Square a hacer lo propio desde Nueva York. Gracias por estar con nosotros.